Pero no, ¿verdad? Todavía más del Señor, más palabra. Amén. Bueno, yo quiero dar el título una vez para que si están tomando notas, apunten. Gracias a los que pusieron el aire. No sé quién lo hizo, pero son mis mejores amigos ahora. Si estoy de un lado o del otro es porque estoy con el aire. No se pueden imaginar el calor, ni imaginar el calor de Texas. Estamos por ya un mes y medio, todos los días de estar en 45. Sí, no sé, es increíblemente ridículo. Y ahí estamos para 2 semanas más, por lo menos estamos viendo el pronóstico de lo que viene y no va a cambiar todavía. Pero hay que sufrir para el Señor a veces, amén. Aquí el clima ha sido muy sabroso. El título es El valor de la familia de la iglesia. El valor de la familia de la iglesia. Yo creo que nosotros nos hace falta un aprecio para la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo? Quiero dar un poquito de mi testimonio para que lo puedo relacionar con la importancia. No estoy hablando de el edificio. Estoy hablando del lugar donde congregamos. ¿Cuántos han tenido un milagro de cualquier tipo, sea sanidad, sea liberación de adicción, sea un milagro en una restauración en su matrimonio, lo que sea, algo te ha pasado en tu iglesia? A ver las manos. A todos. Pero ¿sabe qué es el problema? Muchas veces no conectamos, no relacionamos ese milagro con la iglesia. ¿Me entienden? Es Dios, obviamente. Dios es el que hace la obra. Pero Dios usa un pastor, usa una iglesia, usa una pareja, una familia que está sacrificando sus vidas para poder ser el conduit de ese milagro. ¿Cuántos me entienden? Y tristemente, todos los pastores lo saben, Dios hace milagros en nuestras iglesias, en parejas, en personas, y algo pasa, puede ser lo más mínimo, y se van de la iglesia. Y olviden que el milagro que pasó en sus vidas fue por medio de la obediencia, sacrificio, tiempo, llamado de ese pastor y esa iglesia. Amén. ¿Cierto? Entonces yo miro atrás ¿cuántos son deportistas? De corazón por lo menos, veo pocos, no juegan deporte. ¿Cuántos aquí de verdad seriamente jugaron más allá, hasta el colegio o más allá, tal vez la universidad, algún deporte? A ver, jugaste seriamente, le gustó mucho el deporte. Yo jugué todos los deportes, incluyendo fútbol, no americano, fútbol. Más bien desde los 5 años empecé a tocar bola y aunque soy grande, no era siempre grande. Jugaba soccer, fútbol, jugaba béisbol, jugaba fútbol americano. Después al final empecé a jugar baloncesto, que es el deporte que más me gustó, más jugué. Y entonces eso era mi vida, mi deseo era jugar deportes. Y llegando al colegio empecé a salir más, empecé a jugar más y lucir más. Y tuve muchas becas para jugar en la primera división de Estados Unidos, en muchas universidades que querían que yo fuera. Y decidí jugar baloncesto, básquetbol, y fui muy bueno en eso. Y llegué a la universidad en Tucson, Arizona, que es como 80 kilómetros de la frontera de Sonora, de México.
Entonces, yo siempre he estado, quiero decirles que los amo mucho a ustedes, los mexicanos. Tengo toda mi vida de estar cerca de México. Nací en Nuevo México, les dije. Pasé casi toda mi vida en 80 kilómetros de la frontera de México. Y después fui a Costa Rica a aprender español. Entonces, he tenido toda mi vida. Mi esposa es latina. Entonces, tengo un amor, un cariño para los latinos especial. Y les queremos mucho a ustedes. Y estamos muy agradecidos de estar con ustedes aquí. Entonces, llegué a la universidad de jugar mis sueños. Quería llegar a la NBA, quería jugar profesional. Y algunos tal vez conocen aquí, tal vez saben quién es, pero muchos no también. Horacio Llamas. ¿Cuántos saben quién es Horacio Llamas? A ver las manos. Él era el primer jugador mexicano de jugar en el NBA. Y hasta Israel no sabía eso hasta ayer. Yo pensé que había contado. Él era mi compañero de equipo en la universidad donde yo jugaba, en Arizona. Y mide 2,15 metros. Si usted cree que soy grande, Pastor Freddy, yo me veo como usted a la par mía, a la par de Horacio. Y llegando a la universidad, él no hablaba nada de inglés, pero hicimos amistad. Yo hablé con él esta semana, quería que llamara a Israel para hablar con él. Todavía tengo fe que tal vez hoy él pueda hablar con él. Pero estando en la universidad, Dios empezó a trabajar en mi vida, aunque no lo sabía. Y fui invitado a un avivamiento en la iglesia allá, aunque no estaba viviendo para el Señor. Estaba viviendo una vida muy mala, más bien. Pero una noche, martes 4 de octubre, ¿cuántos creen que debemos recordar el día que nos convertimos a Cristo? La hora, el lugar, el día. Yo no quiero poner ese como una doctrina, pero si usted no recuerda el día, la fecha, la hora donde estabas, tal vez no has convertido a Cristo. Amén. Debemos recordar ese día. Entonces yo llegué a la iglesia un martes en la noche y doy gracias a Dios por mis padres que eran buenos cristianos, que me obligaban, y ese es parte del mensaje, padres, me obligaban a ir a la iglesia. Aunque yo no fui salvo, aunque yo era adulto, ya tenía 18 años, mi papá dijo, porque yo me quedé en la ciudad donde estaba viviendo para ir a la U, para jugar, y me quedé en la casa de mis padres. Mi papá me dijo, usted mientras que está en mi casa, bajo mi techo, usted va a la iglesia. Amén. Padres, usted paga por la casa, usted manda en su casa. Amén. Sus niños no mandan, no pagan renta, hacen lo que usted dice. Eso es una gran razón que hoy soy salvo. Porque mi papá me obligó, llegué un martes en la noche, como a las 9, tenía calculado bien cuántos, los que no eran cristianos que iban a una iglesia, saben que se puede calcular cuando termina y usted llega para que lo vean, pero realmente no quieres estar, pero me vieron, entonces yo llegué tarde viendo el reloj, pero era un avivamiento, entonces el culto se hizo largo. Y cuando tenía que haber terminado, estaba empezando. Me senté atrás, brazos cruzados, lentes de sol puestos como un rebelde. Y viendo el reloj. Pero el evangelista empezó a predicar del infierno. Nunca en mi vida he escuchado un mensaje tan claro, tan real, tan ilustrado de lo que es el infierno. Y en medio de la prédica oí la voz de Dios. Y me dijo, ya mientras que estaba predicando, yo quité los lentes, mis brazos bajaron, estaba nervioso, porque me sentí que estaba hablando a mí. Habían cientos de personas como pero yo sentí que estaba hablando personalmente conmigo, Dios, ese evangelista. Y Dios me dijo, Blake, ese lugar que está describiendo
es donde vas hoy si no cambias tu vida. Fue Dios que me habló. Fui corriendo al altar. Y eran las 10 de la noche, tal vez 9:30, no sé qué hora era en ese entonces, pero cuando yo me levanté, eran después de la medianoche. Lágrimas, mocos, mi cara roja. Solo había mi familia, el pastor, el evangelista. Esa noche Cristo cambió mi vida. Totalmente. Y me llamó a predicar su palabra, que estoy haciendo hoy hasta la fecha. Voy a cumplir este octubre 30 años de estar predicando su palabra para la gloria de Dios. Amén. 30 años desde esa fecha. Amén. Para la gloria de Dios. Cuando me levanté, durante la oración, el Señor me dijo, yo quiero que tú dejes tu sueño de básquet y predicas. Y esa noche dejé el básquet. Fui al entrenador el día siguiente, donde jugaba Horacio Lamas, y le dije al equipo, yo voy a predicar la palabra. Nadie me entendía, nadie pudo entender, pero yo entendí y me fui. Y el resto es historia. Parte de mi testimonio bonito, que es muy lindo, que siempre comparto para la gloria de Dios, es años después, Dios me regaló, me devolvió mi sueño. Estando en Costa Rica, predicando la palabra, siendo misionero, tuve la oportunidad de jugar 5 años, 5 temporadas profesional en Costa Rica. Jugué en 2 campeonatos, jugué frente a miles de personas en televisión, pude ganar muchos de mis compañeros a Cristo, pero Dios es un Dios que cuando Él le pide algo, le da algo mejor de vuelta. Pero todo eso lo digo porque si yo no aprecio el lugar, la iglesia donde yo me convertí a Cristo, yo no voy a seguir siendo la persona que Dios quiere que yo sea, porque tengo que tener un valor al lugar, al llamado de yo tengo por mi vida, tengo que estar agradecido por el pastor que contestó el llamado de estar en Tucson, Arizona, esa noche cuando yo me convertí. Si no es por esa iglesia, yo estoy en el infierno. Si no es por el evangelista que recibió la llamada y la invitación de venir como nosotros venimos esta semana, de estar con ustedes, yo no estoy salvo. ¿Cuántos saben qué estoy diciendo? Hay que entender que la iglesia, el lugar donde congregamos, es sumamente importante. Y tenemos que valorarlo mucho, más que lo hacemos. Hebreos 10, muy conocido ese versículo 24 y 25, lo leemos, lo escuchamos, lo entendemos, pero a veces realmente no lo vivimos o vemos la importancia de que dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Esa es la traducción viviente. Y no dejemos de congregarnos. Israel, que va a ser pastor, Israel dijo en su prédica de esas personas que creen que son los dones de Dios, personas que no tienen que congregarse. Entre más Dios te usa, más necesitas un pastor. Amén. Vuelvo a decir, entre más Dios te usa, más necesitas un pastor. Alguien que te va a guiar. Alguien que te va a ayudar a mantenerse humilde. No dejamos de congregarnos como hacen algunos, que no sean nosotros, sino animémonos unos a otros, y sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. ¿Cuántos están de acuerdo que el regreso de Cristo no es ya minutos, es segundos? ¿Cuántos saben que la venida de Cristo es en cualquier momento? Debemos estar congregándonos más. Entonces, la definición de valor, si lo quieren apuntar, es la importancia que se le concede a una cosa.
¿Cuántos saben que nosotros tenemos cosas en nuestra vida que son importantes? Muy importantes. ¿Qué importancia ponen ustedes a su iglesia? Yo no puedo contestar eso por usted. Yo no estoy en el mismo compañerismo. Yo fui criado en las asambleas de Dios. Ahora pertenezco a ese compañerismo. Para mí es el mejor compañerismo que hay. Amén. He conocido muchos, pero yo hasta la muerte estoy agradecido con el compañerismo donde yo fui convertido. Porque Dios usó ese grupo para alcanzarme. Yo no puedo olvidar, aunque no pertenezco todavía ya en este grupo, yo nunca me voy a olvidar de donde yo vine. Ese fue parte de mi destino. Y estando en esa misma iglesia, como te digo, no es importante el cemento de la iglesia, el azulejo o cerámica de la iglesia. Es el lugar donde congregamos, pero ¿cuántos saben que tenemos que tener un lugar donde congregamos? Imagínense si Pastor Fuentes y todos los líderes hubieran dicho, vamos a tener una conferencia, pero no te vamos a decir dónde es. Todo el mundo adivine y todo el mundo va por donde ellos creen y tenemos hermanos en todas partes de Ciudad de México. Imagínense, pusieron dirección. Este no es la iglesia de ninguno de nosotros, pero es el lugar donde estamos congregando para poder salir a nuestras ciudades y hacer daño al reino de las tinieblas. Entonces, este lugar para muchos esta semana va a ser un lugar que usted va a recordar para toda su vida, porque aquí Cristo cambió su vida. Aquí Cristo te llamó a servirle más. Aquí Cristo te llamó a orar más. Aquí Cristo te llamó a hacer todas las cosas que han sido retados toda la semana de hacer. ¿Sí o no? En esa misma iglesia, unos meses después, estaba sentado, como ustedes ahí escuchando, el hijo del pastor, que era hermano del líder de jóvenes que me enseñó a jugar básquet, que el año antes había suicidado con un arma. Impactó mi vida increíblemente. Un año después, yo estoy convertido a Cristo, ya dijo a Cristo y quiero servirle. El hijo del pastor está hablando y dice, yo quiero ir a Costa Rica a aprender español. Si no es por la iglesia en Tucson, Arizona, que ya no pertenezco, no estoy aquí hoy. No estoy hablando español, bueno o malo. Amén. No estoy aquí. Nunca puedo olvidar ese lugar en Tucson, Arizona, donde yo me convertí. Y un domingo, meses después, el hijo del pastor estaba hablando de ir a Costa Rica a aprender español. Y mis tíos que estaban en Texas, por casualidad, ese día estaban en Arizona, en ese servicio, y tenían muchos recursos. Y me vinieron después del culto y dijeron, nosotros creemos que usted debe ir a Costa Rica a aprender español. Y nosotros pagamos, hacemos un cheque por el costo, lo que es. ¿Y sabe qué les dije? Tenía Cristo por unos meses. Había aprendido un poco de cristian, nosotros decimos en inglés Christianese, que es como sabe las palabras de los cristianos, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a orar. ¿Cuántos han dicho, voy a orar? Pero no tienes ningún deseo, ningún plan para orar. Es nada más para que se vayan. Voy a orar. 2 horas después, el Señor me habló. Tiene que ir. Es tu destino. Monto el avión, voy a Costa Rica. Y un mes después conozco a mi esposa en una iglesia de 2,000 personas. Y la razón que la conocí, creo, es que no había letra. Gracias a Dios por la letra de las canciones. Amén. Aunque no sabe bien, usted por lo menos puede meter una palabra ahí. Hosanna al final, ¿verdad? No sabe el resto, pero algo puede cantar. No tenían letra en las paredes. No sabía español todavía.
Entonces estaba un poco en la carne. Estaba mirando. No estaba ojos cerrados y miré a mi esposa por ahí. El resto es historia, amén. Pero ¿cuántos están viendo lo que estoy diciendo? Si no fuera por esa iglesia, ese lugar donde fui convertido por el mensaje de un evangelista, después, meses después, no estoy ahí escuchando el mensaje del hijo del pastor para ir a Costa Rica. No estoy aquí hoy. Nunca conozco al pastor Dustin en la cancha de básquet, nunca conozco Victory World Outreach, nunca vengo aquí por la 5ª conferencia aquí en México con ustedes. Ya todo eso no existe. Entonces yo tengo un aprecio por mi iglesia, por la iglesia que existe. Y yo creo que Dios quiere que tengamos ese aprecio. Y por unos pocos minutos quiero darle 4 razones que debemos valorar nuestra iglesia. Número 1. Tienes un lugar y tienes personas en tu vida, eso es un poco largo, que están contigo en sus momentos más oscuros, más difíciles. ¿Cuántos pueden decir amén? La iglesia es un lugar donde tienes una familia. ¿Cuántos han dado cuenta que tu familia en tu iglesia es mejor? No lo quiero hacer mal, pero es mejor que tu familia de carne. No somos perfectos igual, pero tienes amor en la iglesia que usted no tiene en su familia patronal. ¿Sí o no? Entonces tienes un lugar donde cuando algo horrible le pasa, sea una enfermedad, sea que alguien se muere, sea que estás pasando por pruebas, tienes depresión, tienes una familia a lo cual usted puede decir, ore conmigo, por favor, necesito apoyo, estoy mal. Es una familia de verdad. Tenemos una pareja nueva en la iglesia que son recién convertidos, que hace unos meses atrás tuvimos que enterrar su bebé de 19 meses. Eso es difícil. Tal vez alguien aquí ha sufrido eso. ¿Qué haría esa pareja sin la iglesia? Sin la familia de Dios, que cuando estaban en sus momentos más oscuros, el día que ese niño murió, llegamos al hospital, mi esposa y yo, a ver ese bebé lleno de máquinas. Murió 10 minutos después de que nosotros llegamos. Y la sala del hospital tenía 50 a 70 personas de la iglesia de nosotros ahí. Y cuando los médicos entraron a decir su hijo ha fallecido, no estaban solos. Todos empezamos a llorar. Todos empezamos a abrazarnos. En su momento más duro, más difícil, más oscuro de su vida, ellos tenían una familia, que es la iglesia. Romanos 12, 10 al 13. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar, ¿qué? Siempre. Eso no pasa en todo lado, eso pasa en una iglesia sana. Y pertenecemos a eso. Debemos valorarlo, debemos apreciarlo, debemos amarlo, porque es el lugar que Dios ha establecido, como vimos en el primer versículo, para vivir nuestras vidas, no solos, sino con ayuda. ¿Cuántos pueden decir amén? Número 2,
Tienes a quien te haga responsable. O en otras palabras, tienes a quien dar cuentas. No les conozco, pero quiero decirles de mi experiencia, entre más yo someto a la autoridad de mi pastor, mis pastores, las personas que Dios ha puesto en mi vida, no importa cuánto crece mi iglesia, no importa las bendiciones que vemos, yo tengo que humillarme y decir, necesito a alguien que me va a hacer responsable por mis acciones. ¿Por qué no dijeron amén? Pastores hubieran dicho amén por lo menos. Porque necesitamos a alguien que nos ayude a ser responsable, a alguien que nos diga, vas mal, estás muy orgulloso. ¿Qué es eso que dijiste? ¿Qué estabas pensando? Amén. Hebreos 13. Adviértense unos a otros todos los días mientras dude ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Cuando hay un mensaje donde usted sirva, donde es duro, donde es fuerte, eso es sana. Es palabra sana, porque necesitamos esas palabras. No podemos vivir espiritualmente del azúcar. Amén. De los mensajes que nos toquen, que nos hacen sentir bien siempre. Necesitamos mensajes fuertes que nos dicen, necesitas cambiar tu actitud. Necesitas cambiar la manera de que piensas, la manera que estás actuando. Estás mal. Sigas así y vas a apartarse del Señor. Sigas así, su matrimonio no va a sobrevivir. Sigas así, nadie te va a hablar en la iglesia, nadie te va a querer. Amén. Es un lugar donde nos hacen responsables. Número 3. Quiero poner bastante énfasis en esto. Te ayuda la iglesia a criar tu familia. Y ayuda a tu matrimonio y tus hijos. Sé que es un poco largo. La iglesia, número 3, te ayuda a crear su familia, te ayuda en su matrimonio y te ayuda a criar sus hijos. Óigame, yo quiero decir sinceramente de mi corazón el aprecio, honro, amor que tengo por Pastor Fuentes. Es un amigo. Es un hombre que yo admiro. Si ustedes no lo saben y no creen que él me pagó para decir eso, si ustedes no lo saben y no lo aprecian, deben entender el liderazgo que tienen. Es de calidad más alto. La familia de Pastor Fuentes. Miren ahora ustedes, no con celos ni con envidia, como su familia está sirviendo a Dios. ¿Me están escuchando? Eso es el plan de Dios. ¿Qué vale si Pastor Fuentes tuviera una iglesia de 5,000 personas? 10 veces más grande que estamos aquí. Y sus hijos andarían en la calle en drogas. O aunque no están nada malo, sentado atrás como yo estaba cuando me convertí, con lentes puestos, viendo el reloj. Hay algo que hay que apreciar, honrar y admirar de ver una familia sirviendo a Dios. Debe ser como para ustedes un ejemplo. Deben decir, si ellos lograron eso, ¿cómo lo puedo lograr yo con mi familia? Te puedo decir también honestamente que hoy en día, para la gloria de Dios, yo tengo mis 2 hijas, mi esposo y yo tenemos nuestras 2 hijas, casados con 2 hombres de Dios. Los 4, las 2 parejas sirven con nosotros en la iglesia.
Nunca hemos tenido que decirles a la fuerza, haga algo, siempre han servido. Pero por 20 algo años que tenemos de ser parte de su compañerismo, yo he admirado, he visto pastores como Pastor Fuentes y pastores en Estados Unidos como Pastor Bland, Pastor Jones, Pastor Paul, diferentes pastores, cómo actúan con sus hijos. Les preguntaba cómo hacen, cómo hicieron para criar sus hijos así, y aprendí. Y yo tengo que dar mucho crédito, obviamente, iglesia, no, es obvio que Dios es lo que hace todo. Es obvio. No seas sobre espiritual diciendo, oh, es Dios, obvio. Pero Dios usa gente. Y yo tengo que dar mucho crédito a ese compañerismo que pertenecemos por ayudar a criar mis hijas. Campamentos, conferencias. Mis hijas han venido a 2 conferencias aquí en México. Todo eso tiene que ver. Y yo no puedo decir, ay, qué buenos padres somos. Tengo que decir que tuvimos mucha ayuda. La iglesia nos ayudó mucho. Debemos apreciarlo. Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Cuántos padres dicen amén? Porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y tu madre. ¿Y cuántos saben que no dice si son honrables? Hay que honrarles si merecen o no. No dice si les cae bien, si son muy padres, si son muy buenos. Dice honralos. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Jóvenes que están aquí, honran sus padres. Si quieren tener una buena vida, honran sus padres. Y si honras a tu padre y tu madre, ¿qué pasa? Vemos muchos casos donde no va bien. Si honras, eso es un sí. Si no lo haces, no puedes esperar buen fruto. Si lo haces, yo honro a mis padres. Soy bendecido de tener padres que tienen casi 55 años de ser casados. Y han pasado, mi mamá casi muerto 4 veces en los últimos 3 años. Pero mi papá ha servido a mi mamá en una silla de ruedas. Lo ha servido. He visto el amor verdadero de un esposo en mi papá. Pero yo los he honrado toda mi vida. Aun cuando no estaba viviendo para el Señor, yo fui suficientemente inteligente de entender que tengo que honrar a mis padres. Amén. Y si lo haces, va a ir bien y tendrás una larga vida en la tierra. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Cuántos saben que esa es una promesa de Dios? Algunos de sus hijos tal vez están en ese proceso en ese momento. Lo han instruido y están esperando que vuelvan. Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿Cuántos de ustedes cada vez que van a la iglesia, que vienen aquí a la conferencia, entran de verdad con un corazón agradecido, que tiene su lugar donde venir y alabar a Dios, donde estamos predicando la buena palabra, la sana doctrina? Ha dicho esta semana varias veces también. Yo conozco, he ido, he predicado en iglesias grandes, donde gente famosa han predicado, gente que conoce en Estados Unidos. Es falso. Es falso, no predican la verdad. Tienen muchos números, pero pocos conversiones. Tienen mucha gente, poco fruto. Hay que valorar lo que tenemos. Yo no voy a hacer un quiz, no voy a hacer un examen después de saber cuántos sí, cuántos no. La pregunta tiene que contestar usted. ¿Cuánto aprecias
tu compañerismo? ¿Cuánto aprecias tu pastor? Una de las razones que he tenido mucho éxito en mi vida personal, con mi esposa, con mis hijos, con mi iglesia, con mi ministerio, es la honra que yo tengo para otros. Yo solo puedo recibir en mi vida de ministerio la autoridad que yo someto a mi autoridad. Yo no puedo esperar que me hacen caso mis discípulos, que me ayuden, que vayan, que evangelicen, que sirvan, si yo no hago lo mismo con mi pastor, con mis líderes. Amén. Y el último, número 4, te mantiene en línea. La iglesia nos mantiene en línea. ¿Cómo vamos a hacer la visión de este tema, de esta conferencia? Tenemos que decir, ese Señor, ese hombre que Dios ha puesto en mi vida, tengo que honrarle, tengo que escucharle, tengo que respetarle, tengo que creer que Él tiene lo mejor para mí. Y cuando me corrija, yo digo, no digo por qué, digo, sí, Señor. Ahora, ustedes no tienen que hacerlo, yo lo hago. Cuando mi pastor me corrija, yo no digo, ¿por qué? Sí, Señor. Cuando yo empecé a pastorear en Costa Rica hace 20 años, nunca había sido pastor. Yo nunca quería ser pastor. Más bien, si estás aquí, hombre, y estás diciendo, yo nunca voy a ser pastor, deja de decir eso. Amén. Mejor calladita más bonita. Amén. Porque usted lo dice, cuidado, está escuchando Dios. Yo voy a ser evangelista, nunca voy a ser pastor, pero tengo corazón de pastor, solo que no lo sabía. Mi pastor vio eso en mí. Pero cuando empecé a hacer la iglesia en Costa Rica, Pastor Fuente lo sabe, él venía. Yo estaba aprendiendo cómo hacer las cosas. Y cada vez que Pastor Jones venía, yo decía a él no tuvo que venir a mí a decirme, necesitas cambiar esto y el otro. Yo decía, pastor, ¿qué ves? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos haciendo? Yo le preguntaba. Y lo pregunto hasta la fecha de hoy. Cada vez que viene. Y él me decía cosas y cambiábamos cosas y algunos de mis discípulos venían y decían, ¿por qué cada vez que viene Pastor Jones usted cambia cosas? Y yo dije, ¿qué no ha visto mi pastor en 45 años de ministerio? Ya ha caminado. ¿Para qué voy a tratar de inventar de nuevo cómo hacer una iglesia? Cuando él ha tenido éxito, ha tenido fruto, hay iglesias en todas las partes del mundo. ¿Para qué voy a cambiar las cosas? Sí, Señor. ¿Necesito cambiarlo? Ya lo hice. Está hecho. Último versículo. Isaías 30. 21. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir. ¿Cuántos saben que hay un camino que debemos ir? Hay solo un camino correcto. Bueno, ustedes saben muy bien del camino, porque así se llaman. ¿Cuántos están alegres que están en el camino correcto? Ya sea a la derecha o a la izquierda, pero muchas veces necesitamos que alguien nos diga, vea, usted va a la derecha y yo puedo mirar dónde vas y usted no lo ve, porque la perspectiva de una persona afuera puede ver cosas que usted no puede ver enfrente de ti. El pastor dice, va para la derecha y ahí vas a caer. Coja a la izquierda. Puedes preguntar, ok, ¿por qué? O puedes decir, sí, pastor, gracias por decirme algo que usted ve que yo no veo. Voy a la izquierda. ¿Cuánto valoras tu iglesia, tu pastor? Mientras que vienen los músicos,
Vamos a poner de pie porque yo sé que están cansados de sentar, pero no se cierren la mente. Sigan aquí. Muchas veces, de nuevo, vamos a ver cuántos han recibido un milagro, una libertad, restauración de matrimonio,